escuché voz llamándome, al desierto tú me guías. Hola mis hermanos, un gusto poder en esta tarde o en esta noche, dependiendo a qué hora vean este video, de saludarles a todos, esperando en Dios que estén todos bien, en sus casas algunos y otros, bueno, trabajando quizás, pero que Dios siempre esté cuidándolos, donde ustedes estén junto a su familia, a sus hijos, a su esposa, que Dios siempre esté protegiéndolos a todos. Bueno, en esta semana nos ha tocado a nosotros poder realizar una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Hemos buscado un tema y ojalá que estén todos atentos para poder escucharlo y que esa palabra que Dios tiene para ustedes sea una palabra que pueda ser de alegría y pueda conformar también sus espíritus, su alma, y que Dios siempre esté con ustedes. Bueno, le voy a dar una oportunidad también a mi esposa. Bueno, mis hermanos, muy grato de poder saludarles, ya que desde marzo que no nos vemos, pero espero en Dios que todos estén bien, y como siempre les digo, mis hermanas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ese ha sido el saludo de mi esposa. Ahora también hay otra persona que los quiere saludar, así que ahí viene el saludo. Bien, hermanos, me siento dichoso de estar en esta hora con el deseo de saludarles a ustedes, al pastor de la iglesia y su familia, todos los hermanos, y que lo pasen bien, que el Señor sea con ustedes y la paz de Dios en nuestros corazones, morando ahora y siempre, hasta que pase la pandemia, que el Señor nos ayude. Creo que es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, hermanos. Bien, ese fue el saludo del pastor Marcial, mi suegro, y que Dios le siga bendiciendo, le dé siempre salud y vida y Dios siempre siga fortaleciendo. Bueno, vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en esta tarde y que Él sea con nosotros en esta reflexión de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, noche, y te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno, por su fidelidad que tú has tenido para con nosotros, y porque aún en las pruebas, en las dificultades, Señor, tú siempre te mantienes fiel. Tú siempre estás con nosotros, nos acompañas, nos da, Señor, esa salida a los problemas y nos ayuda, Señor, a vivir, Dios mío, cada día en esta vida. Siempre hay dificultades, siempre hay pruebas, pero tú eres nuestra fortaleza. Bendíganos, Señor, a nosotros, bendiga a todos mis hermanos de nuestra iglesia, y que siempre, Señor, tu presencia, que siempre, Señor, tu amor, tu misericordia esté con nosotros, Jesús. Te agradecemos, Señor, en esta tarde, y usted, Señor, sea siempre bendiciéndonos, Señor. Gracias, te lo agradecemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Mi esposa dará lectura de la palabra. Bueno, la palabra de hoy día se encuentra en Santiago 5, del 10 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Amén. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Amén. Esa ha sido la lectura de la palabra, y vamos a darle un poco
alguna interpretación o algo de lo que nos dice la palabra de Dios en esta tarde. Bueno, el versículo 10 dice, nos habla un poco de ejemplo de aquellos que sufrieron por la obra de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, sobre todo los apóstoles que fueron bastante sufridos por predicar el Evangelio, por creerle a Dios, por predicar su palabra. Y muchos que en ese tiempo también creyeron fueron martirizados por llevar el Evangelio de Dios. Y también lo podemos ver en este tiempo. También hay persecuciones en algunos países y hay también sufren aflicciones. A lo mejor en nuestro país tenemos la libertad aún, pero de aquí en algún tiempo no sabemos cómo va a ser. Pero Dios siempre tenga misericordia de nosotros. Ahora, ellos tuvieron aflicciones, dice. ¿Qué podemos ver con esto? Que el cristiano va a tener aflicciones, que va a tener pruebas. Ahora se viene una pregunta y dice, o puede ser, ¿qué pruebas tú tienes ahora? ¿Qué tan grande es tu prueba? ¿A qué podemos llamar prueba? Bueno, prueba lo podemos llamar a situaciones que pasan cotidianas. Puede ser una prueba interna dentro de la familia, dentro del trabajo donde tú te desempeñas. Puede ser una prueba externa que por alguna causa te llegó a ti. Pruebas en la familia, que estos tipos de pruebas pueden ser pruebas dolorosas, que te pueden causar preocupaciones, pero estas pruebas sobre todo te hacen poner en prueba la fe, nuestra fe. Te hacen poner en prueba la paciencia. La palabra de Dios dice que siempre tendremos pruebas, tendremos aflicciones. Y estas pruebas producirán tristeza porque somos humanos y va a ser algo natural. Hay ejemplos de pruebas, enfermedad, quedar sin trabajo, pérdida de algún familiar, no sé, pérdida de alguna casa. Nosotros tenemos, en esta semana nomás, tuvimos una prueba un poco grande que fue el incendio de la casa de mi suegro, que también nos vimos bastante afligidos, pero que sobre todo la prueba es cómo nosotros tomamos la prueba, cómo la vemos. Y que este tipo de prueba no pueda quitar en nosotros el gozo, no pueda quitar en nosotros la confianza y la esperanza en nuestro Dios. En Juan 16:33 dice 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es nuestra confianza. Dios venció al mundo. Él es el que nos va a sustentar en medio de la prueba. Él es el que nos va a dar la salida cuando nosotros tengamos una prueba, cuando nos venga una prueba. Muchas veces nosotros pensamos o decimos, pero ¿por qué a mí? Pero siempre detrás de esta prueba Dios tiene un propósito. Hay un propósito, algo quiere Dios con nosotros. Que nos acerquemos más a Él, que no sé, que oremos más. Pero siempre hay un propósito. Las pruebas no vienen así porque vienen. Siempre Dios manda una prueba por algún propósito. Ahora, la prueba, ¿qué debería causar en nosotros la prueba? La prueba, dice la palabra de Dios que debería causar en nosotros paciencia, debería causar fe, constancia. Que esa prueba que llegó a nosotros no sea causal de no adorar a Dios.
Eso es lo principal de esto. El versículo 11 de Santiago dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Yo busqué en el diccionario y dice qué significa bienaventurado, y dice: se define a una persona que es afortunada o dichosa. Pero aquí nos dice que es bienaventurado aquel que sufre. O sea, como que es medio contradictorio. O sea, como en medio del dolor uno va a estar sufriendo. O que ande diciendo: oh, estoy enfermo y me siento feliz. Yo creo que nadie, digamos, en su sano juicio podría estar diciendo eso o estar contento. Pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos insta la palabra de Dios, en que seamos felices, que estemos contentos con lo que Dios nos da, que estemos contentos con la prueba que Dios nos manda, o que estemos contentos con la prueba que estamos viviendo. Dios dice que Él nos ayudará a llevar nuestra carga. Nos dice que Él va a eliminar nuestro problema, que se va a llevar nuestra mochila pesada que puede ser, sino que Él nos va a ayudar a llevar esa mochila, esa prueba, y Dios dará la salida. Estamos viendo en contingencia, tenemos este famoso virus que nos ha un poco distorsionado nuestro diario vivir, y eso es una prueba. Por algún motivo Dios envió esta prueba para que el pueblo cristiano se una, el pueblo cristiano ore, busque más a Dios, que el pueblo cristiano haga el altar familiar. Por ahí andaba un meme que dice que yo te cerré, le decía el diablo a Dios: yo te cerré las iglesias. Pero Dios le respondía: pero abrí miles de iglesias en los hogares. Entonces eso tiene que ser gozo para nosotros. También hay memes y videos donde muestran al marido que grita para afuera que está cansado, que sálvenme, que mi señora me tiene aburrido, o mis hijos ya me tienen aburrido. Yo creo que como nosotros como cristianos no debería de ocurrir eso, sino que esta sea una instancia como para poder fortalecer los lazos familiares, poder conversar y ver todo este tema de contingencia de que nos está pasando, que en vez de que sea una desunión, que nos pueda unir cada día. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser como un árbol plantado al lado de un río, que siempre va a haber un flujo de agua. Ese agua va a refrescar las raíces. Esas raíces van a fortalecer este árbol, y este árbol va a dar su fruto. ¿Cómo lo podemos comparar con nosotros? Nosotros somos ese árbol. ¿Y quién es el río? El río es Dios. Él es el que nos dará esa agua, nos dará esa fortaleza, la vida. El agua es vida. En San Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esa agua que Dios nos dará es una fuente de vida, y no es una vida que se va a terminar, es una vida eterna. En Apocalipsis 2:10 también, en este libro, en este capítulo, se refiere a ser fiel, y nos dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, ¿qué nos quiere decir Dios? De que nosotros tenemos que soportar, tenemos que luchar, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, obviamente cuando nos podamos hacerlo, tenemos que perdonar, etcétera. Ese pequeño palabra, ser fiel, involucra muchas cosas. Y Dios nos insta. ¿Y por qué nos insta? En ese versículo nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ese va a ser el premio que Dios nos va a dar, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Siempre Dios tiene que estar en medio de nosotros, y nosotros
debemos de buscar a Dios para que Dios nos dé la salida, nos dé la fuerza, y si estamos allá en el suelo, Dios de ahí nos pueda levantar. La prueba, pueden venir miles de pruebas, y vamos a tener muchas pruebas, pero no es el tipo de prueba que nos venga, sino es cómo nosotros enfrentamos la prueba. ¿Qué experiencia vamos a sacar de la prueba? Hay un hombre que está en la Biblia y que lo menciona aquí en Santiago, que él perdió todo. Job lo perdió todo, perdió su familia, perdió sus bienes, vivió en la miseria más grande, con una enfermedad terrible, pero aún así, con todo eso, él nunca renegó a Dios. Él siempre estuvo en su corazón, y lo que él decía era que si Dios lo dio, Dios lo quitó, pero fue la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros igual deberíamos tener, esa que cuesta. Sé que cuesta porque somos humanos y muchas veces en vez de decir gracias, criticamos. Pero eso es lo que Dios nos dice que debemos tener, la confianza. Siempre la confianza en Dios. Ahora, nosotros conocemos a personas que están en prueba, o sabemos de alguna persona. ¿Cómo nosotros podemos expresar nuestro amor? ¿Cómo podemos ayudar a aquella persona que está en una prueba y que sabemos nosotros que está en prueba? Siempre se pide oración en la iglesia, y eso es bueno. Pero también tenemos que escuchar a la persona. ¿Cuál es su problema? Llamarla para saber cómo está. Orar por ella. Bendecir a esa persona. Bendecirla ya sea tanto en lo material. Hemos visto en estos días que la iglesia también ha demostrado el amor a través de una caja con víveres para aquellas personas que están pasando por necesidades. Eso es lo que Dios nos cinta, que nosotros a través de esos gestos podamos expresar nuestro amor por aquel que está pasando una dificultad, sobre todo en esta pandemia, donde muchos quedaron sin trabajo, donde muchos, en vez de ganar el 100% del sueldo, se lo redujeron al 50%. En algunos casos, como la familia Velázquez, pasó por este tema de poder estar con este virus, o tener los síntomas, o ser diagnosticado con este virus, pero gracias a la oración, gracias a que hay un respaldo espiritual atrás, Dios hizo también la obra. Dios hizo este milagro de poder decir ya no hay más virus, y damos la gloria a Dios porque así fue. Pero también hubo un despliegue de personas, y se le agradece a aquellas personas que están en esta labor, realizando esta labor, y otros que lo hacen incógnito, que están orando en su habitación, al levantarse, al acostarse, o por ahí entre medio también hacen oraciones. También se les agradece, porque todo esto suma, y como iglesia debemos estar haciéndolo. Yo, porque este mensaje es para mí principalmente, que nosotros debemos, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las dificultades que podamos tener, podamos aferrarnos a Dios. Esta ha sido la reflexión de esta palabra que nos habla de las pruebas. Y a pesar de todas las pruebas que podamos tener, siempre que esa prueba no nos quite el gozo, que esa prueba no nos quite la bendición, o la instancia, o el minuto de poder adorar siempre a nuestro Dios. Esa ha sido la reflexión, y que en ustedes, hermanos, haya quedado algo grabado en su corazón, o algo que dentro de esta semana puedan recordarse, y si por ahí aparece una prueba y pueda decir, la palabra dice que nosotros tenemos que tener fortaleza, paciencia, fe, esperanza en Dios. Les quiero
bendecir a todos mis hermanos y que todos estén bien en sus hogares y que podamos seguir así, confiando en Dios y en nuestros hogares también orando para que a toda la iglesia en general, al país, al mundo, podamos salir luego de esta pandemia y volver un poco a la normalidad de nuestro país o de nuestra vida. Amén. No sé si Sí. mi esposa tiene algo más. Por último, decir, hermano, que en esta vida siempre vamos a tener penas y alegrías, pero nuestro Dios nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno triste, alegre? Cante alabanza. Así que no podemos escaparnos por ningún motivo de la mano de Dios. Gracias. Amén. Bueno, ya concluyendo este momento de meditación en la palabra del Señor, vamos a orar. Si usted a través de su televisor o su celular puede también hacer esta oración, les invito en esta hora. Señor, te damos gracias por este minuto que hemos estado, Señor, reflexionando, Señor, de tu palabra, que es aquella que nos alimenta nuestra vida espiritual, es aquella que nos alienta, es aquella que nos da la fuerza para seguir adelante, Jesús. A pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las dificultades, Señor, pero siempre tu mano está ahí dispuesta, tu oído está atento a nuestras peticiones, a nuestro clamor, y tenemos que ponerlo por obra y pedir y también bendecirte, Señor, porque tú nos das todo lo que nosotros necesitamos. A pesar de que muchas veces nos das más de lo que nosotros necesitamos, o a veces nos das menos o poco, pero aún así el gozo o no debemos de dejar de alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, bendigo a todos mis hermanos que están escuchando este mensaje. Bendíceles a ellos también, guárdales, protégeles, Señor, cuídales, cuida, Señor, a los niños, a los bebés, a los ancianos de nuestra iglesia, a los jóvenes, a las señoritas, a los hermanos y a todos los que están enfermos también por otras enfermedades. También usted pueda protegerlos a ellos, Señor. Que tu mano poderosa siempre esté con nosotros. Te lo pedimos todo bajo esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano. Un saludo, que estén bien. Hasta la próxima. Si